Bueno, el día de hoy voy a estar reaccionando y criticando acá un video de una entrevista que hace Noticias Caracol, dándole pantalla a acá una persona que realmente expone ideas muy peligrosas, haciéndolas pasar como si fuera algo cierto. Sí, esta persona habla sobre una política en Argentina sobre la ley de identidad de género. Acá lo que se me hace muy curioso es que al principio muestran un video y el video está cortado y no se hace un análisis más profundo sobre qué se trata la ley y le dan pantalla acá a una persona para que hable de manera errónea sobre lo que se trata la ley. La ley de identidad de género hoy permite que las personas puedan someterse a tratamientos de hormonización y a intervenciones quirúrgicas a fin de adecuar su cuerpo al género con el que efectivamente se identifiquen. La norma, votada por la amplia mayoría del espectro político en el año 2012, no solo permite esto a los mayores de edad, sino también a los menores de 18 años. Bueno, acá cortan el video, pero cuando habla del tema de los menores de edad, significa que esta ley anterior promovía lo que era la mutilación, la castración, la hormonización y demás, eh, demás situaciones que promovieran la transición de identidad de género en los niños. Todos estos, pues, menores de edad. Cuando hablo niños, pues también incluyen los adolescentes, porque pues seamos sinceros, los adolescentes están en una etapa en la que todavía no son muy maduros. Pero bueno, sigamos viendo acá. Una gran polémica en Argentina y esto hace parte también pues de una estrategia del gobierno de Milei donde pues está avanzando con eliminar el cupo trans y la discriminación positiva en el Estado, es lo que han llamado ellos así. Voy a saludar y conocer su punto de vista. Esto ha generado gran polémica y reacciones. Lo voy a poner más rápido. Lo voy a poner acá más rápido. para conocer su opinión, obviamente, y conocer su punto de vista. Esto ha generado gran polémica y reacciones. A César Bisutti, abogado, activista y trabajador de la salud en Argentina, fue consultor experto para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Señor Bisutti, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué opinión le merece estos cambios que contempla el señor Milei sobre la ley de identidad de género? Bueno, nos parece gravísimo, no solo en lo que hace a lo jurídico, ¿no? En relación a la jerarquía de las normas, a los derechos que se vienen construyendo en Argentina, digo, a todo el marco normativo, sino también a la situación de las personas trans, del colectivo de la diversidad en nuestro país, y en particular a los niños, a los adolescentes que se ven beneficiados o amparados bajo esta normativa, ¿no? El decreto de necesidad de urgencia, porque en estos términos también es planteado la modificación Vemos de... acá todas estas banderitas de colores. Algunas son muy coloridas, otros son colores pasteles. Estos son las banderas que los caracterizan a ellos y cada color tiene una denominación por cada colectivo. Sucede justamente luego, 2 días después, de una marcha que se hizo en repudio a los dichos de Javier Milei, que nos asimila con la pedofilia, que nos tildan de enfermos, digo, un discurso que busca patologizar, criminalizar, ir en contra de las vidas de las personas LGBT, ¿no? Y entonces, esto es muy grave, primero porque se ejerce de un presidente, de nuestro presidente, y entonces eso tiene consecuencias. Sí, cuando la acá dice que los tildan de pedofilia y que es una marcha que por los derechos de los niños, pues realmente lo contrario. Cuando vemos acá estas marchas, acá podemos ver de cómo los niños están horrorizados viendo a estas personas que marchan. Ellos dicen que pacíficamente, pero lo hacen de una manera muy agresiva y de hecho podemos ver acá estas circunstancias, los niños están siendo aterrorizados con estas personas. Y esto fue una foto tomada allá en la Argentina durante estos días pasados que hubo esta marcha y esta manifestación de las personas del colectivo LGTBIQ+.
Entonces vemos como hay personas desnudas, mujeres también desnudas totalmente, y niños viéndolos. ¿Sí? Entonces acá no hay ningún tipo de pudor y ellos hablan de los derechos de los niños, ¿sí? Pero se muestran eh, de una manera pues muy nefasta y los niños están siendo pues aterrorizados y ellos se van siempre con esta idea. O sea, incluso pueden estar hasta traumados porque pues un niño no quiere ver realmente eso o no está ni dispuesto para ver esto y no está preparado para tener un tipo de choque en eso. Sí, entonces cuando tú expones a un niño a una circunstancia de estas, a desnudos o cualquier otro tipo de contenido explícito, lo que estás creando en él es un trauma. Vemos a este niño pues totalmente horrorizado, muy horrorizado con lo que está viendo y pues yo de adulto también estaría muy horrorizado. Estoy horrorizado de adulto, no me imagino un niño. Ahora bien, muchos dicen y cuestionan es que es la culpa de los papás por sacarlo. Si no quieren que sus hijos lo vean, entonces no saquen a sus hijos y no los expongan a eso. Y bueno, pues realmente es que es un sitio público, ¿sí? Obviamente va a estar transitando mucha gente. Y la gente tampoco sabe qué se espera ver en las calles, como nosotros salir un día acá con nuestras familias, con los niños, con hijos, con niños pequeños y de pronto ver una marcha LGTBI en donde todo el mundo va con cadenas, desnudos, con cosas realmente muy horribles. O sea, para un niño es totalmente inadecuado estar en un lugar de esos. Sí, también digo porque el niño estaba ahí, porque en caso de ver una situación de estas, lo mejor es salir de esa situación. Pero bueno, vamos a seguir viendo la entrevista. A la noche volvieron a agredir a una pareja de lesbianas en Buenos Aires. Unos días antes también prendieron la casa de otra pareja de lesbianas en Cañuelas. Estamos por cumplir un año del triple lesbicidio e intento de lesbicidio también en la ciudad de Buenos Aires, justo después de las declaraciones de Javier Milei. Entonces, digo, esta modificación se inscribe en un proyecto. Pero si nos damos cuenta, el discurso de estas personas siempre es igual. Sí, siempre las personas que son activistas, ¿sí? que están a favor de este tipo de cosas, ellos hablan mucho de lo que es un tema de derechos y de la gravedad de quitarle el derecho a ellos. ¿Sí? Entonces vamos a ver en este discurso cómo él normalmente va a hablar de un tema de derechos y de que es grave. Es grave porque es un tema de derechos. Es un tema de derechos y lo hace grave, básicamente. Entonces, en eso yo creo que se va a basar toda la entrevista. No olvidemos que también muchas de estas represalias en Argentina se dieron también por una situación de maltrato y creo que fue asesinato, si no estoy mal fue asesinato de un niño que era adoptado por unas lesbianas. Entonces lo voy a buscar acá rápidamente. Sí, claro. Entonces, no es aprobando de que toque ir a quemarle la casa a nadie ni nada de eso, pero eso ocurrió en Argentina, en donde un niño de 5 años fue asesinado por, por un grupo de lesbianas, ¿sí? Y a ver qué dice acá Magdalena, no, Magdalena Espósito, se llamaba la persona. Magdalena Espósito Valentín, madre del menor, fue declarada culpable del homicidio triplemente calificado de su hijo de 5 años, mientras Abigail Páez, pareja de la mujer, fue acusada de homicidio doblemente calificado del menor y también de abuso sexual con objeto fálico. Entonces ustedes ya sabrán que ese menor, pues aparte de proporcionarle la muerte, durante mucho tiempo sufrió abusos sexuales.
lo que se habla acá es de que hay muchas personas que están dolidas con esta situación, con el pequeño de 5 años que murió. Entonces, eh, es un tema muy delicado. Político mucho más amplio que va en contra de la diversidad, que va en contra de la igualdad y que viene desmantelando todas las políticas públicas, no solo en favor de la diversidad sexual, digo, de las personas LGBT, sino también de las mujeres, de las personas con discapacidad y de otros colectivos históricamente vulnerados. Sí. Digamos, estos cambios, ¿qué más contemplarían? Y ustedes, ¿esto en qué puede desencadenar? Esto que planea mi ley. La modificación que proponen específicamente borra los derechos de niños y adolescentes de menores de 18 años y agrega una previsión específica en el acceso a los tratamientos hormonales y quirúrgicos, ¿no? Entonces, la modificación busca específicamente meterse con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Nosotros en Argentina, como te decía, tenemos un amplio abanico normativo. Bueno, acá habla de que realmente se borra totalmente los derechos de los niños y de los adolescentes, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que está pasando hoy en la sociedad? Y esto me parece muy, muy grave. Es que ahora todo el mundo habla de los derechos de los niños, ¿sí? Yo no entiendo cuál es la necesidad de estarse metiendo con los niños. Con los niños y, y por eso se habla mucho del tema de la pedofilia, ¿sí? Por eso estas personas son acusadas de la pedofilia. Entonces estas personas empiezan a decir cosas de que son derechos de los niños, pero realmente son derechos, son deseos convertidos en derechos, pero del mundo adulto. El mundo adulto es el que está tomando estas decisiones para estos niños, ¿sí? ¿Y cuáles son las decisiones? Son que se mutilen, que puedan hormonizarse, que puedan hacer una transición, que porque es así como se siente. Hoy en día hablamos de la sintiencia, de cómo me siento, ¿sí? Yo no entiendo qué pasó con el hombre moderno. Hoy se habla de la posmodernidad, de la posverdad. No se habla de la verdad, se habla de la posverdad. Y es de que ahorita soy lo que quiero ser porque así me siento y la verdad queda atrás. La verdad queda atrás. La verdad ya no se tiene en cuenta. Sí, entonces hacemos una parafernalia, hacemos un discurso y es una situación muy terrorífica porque es un tema de meterse con los niños, ¿sí? Yo digo, vaya y hagan lo que si se quieren sentir como una vaca, si se quieren sentir como una jirafa, como una cabra, como quieran, pues que lo haga cada quien en su intimidad y que hagan sus cosas en su intimidad, pero con los niños que no se metan, que no se vayan a meter porque hablan un tema de que son los derechos de los niños y de los adolescentes cuando son deseos convertidos en derechos, pero del mundo adulto. Entonces, ay, no, es que se le están vulnerando los derechos. Pero bueno, es que acá se está hablando de cosas graves y es convertir a un niño en un paciente de por vida. ¿Por qué en un paciente? Porque va a ser una persona enferma de por vida. Va a ser enfermo porque va a tener que inyectarse hormonas durante toda su vida, va a tener que hacerse cirugías durante toda su vida, va a tener que tomar medicamentos durante toda su vida y va a estar desestabilizado psicológicamente durante toda su vida. ¿Sí? Entonces, y eso, si es que estas personas, las personas que ya han hecho transición, en la mayoría de veces se arrepienten de haberlo hecho. Y lo que no cuentan es que no cuentan. Y por miedo y por el mismo rechazo, porque ya han sido rechazados en muchos otros lugares y entonces tienen miedo a ser rechazados por el mismo colectivo. Entonces ellos no hablan de eso, de cómo se sienten. Y si nos damos cuenta son personas que tienen un alto porcentaje de suicidio. ¿Sí? Bueno, sigamos bien. Tenemos además un sistema legal y constitucional donde la incorporación de tratados internacionales de derechos humanos tienen el mismo valor que la Constitución Nacional, entre ellos la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, esto implica un retroceso
jurídico y político, pero además una ¿Sí colisión ven? de Ahí derechos. habla todo el tiempo de que es un tema de derechos y que es algo grave, que es un tema de derechos que se está vulnerando. Ese es todo el discurso normalmente del que hablan este tipo de personas, pero no hay un fundamento detrás, no hay nunca un fundamento. Si realmente acá el entrevistador hiciera su papel como corresponde, que incluso yo lo veo incómodo, no sé ni siquiera por qué accedió a hacer esta entrevista, no sé cómo funciona el protocolo para entrevistar a las personas en un canal de televisión, pero el entrevistador se nota incómodo con eso porque él sabe que eso está mal. Pero si él hiciera bien su papel, pues le haría preguntas un poco más difíciles. Estoy totalmente seguro que esa persona no sería capaz de responder. Que lo único que es un tema de derechos. Pues que ahora todo es un derecho. Ahora todo se volvió un derecho. Y son deseos. Y deseos, vuelvo y lo digo, son deseos del mundo adulto. ¿No? Porque nosotros, además de la Ley Nacional de Identidad de Género, venimos haciendo un montón de modificaciones en otros instrumentos, por ejemplo, el Código Civil y Comercial de la Argentina, que reconoce, de la mano también del cambio de paradigma, ¿no? De pensar a los niños como un sujeto tutelado, a un sujeto de derechos. Nuestro Código Civil reconoce que a partir de los 16 años, ¿no? En el artículo 26, los niños y en realidad adolescentes ya tienen soberanía sobre su propio cuerpo, la posibilidad de decidir también en relación al cuidado. La ley habla de que es un retroceso, mejor dicho, de hace miles de años, porque ahorita estamos en la modernidad, ahorita todo es, ni siquiera modernidad, es posmodernidad, ¿sí? Se habla de lo posmodernidad. Ahora estamos en otro siglo, estamos en otra época, ¿sí? Es un nuevo ciclo en donde hay que dejar atrás todos los valores y todas las cosas que realmente construyeron nuestra sociedad. O sea, todos esos pilares, todos esos fundamentos que realmente eran valiosos y construyeron nuestra sociedad como vemos cosas valiosas hoy en día, toca dejarlas atrás, simplemente toca dejarlas atrás. Entonces para ellos es un retroceso y realmente hay que ponernos muy serios con este tema porque esto genera caos y genera una cantidad de cosas. Y sí, claro, realmente los niños y los adolescentes, ellos deben tener una soberanía sobre ese cuerpo, pero ellos tienen que ser antes de todo, tienen que ser una persona ya formada para poder tomar ciertas decisiones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es posible que una persona que ni siquiera sabe tender su cama, que no sabe, que es totalmente emocional y toma decisiones totalmente emocionales, no puede ir a votar ni siquiera, no puede acceder a ciertas cosas porque es un menor de edad? Sí puede tomar una decisión de vida como lo que es una cirugía o una hormonización, ¿sí? Y esta ley en Argentina no solo habla de que los niños y adolescentes tenían un derecho sobre tomar esa decisión, sino que sus padres tenían que acompañarlos en esa decisión. Y si ellos se oponían, pues ellos sí se les iba a abrir un juicio, ¿sí? Entonces sí o sí tenían que aprobar esa situación, sí o sí tenían que aprobarlo. Pero entonces, ¿por qué se incrementó tanto el tema de los niños trans en este último tiempo? Pues bueno, por lo menos en Estados Unidos, donde se había aprobado también esta misma ley, se dio cuenta de que aumentó hasta como un 4000% en niños trans. O sea, la cantidad de niños trans aumentó en un 4000%. Significa que eso ha sido inducido y ha sido manipulado para que esta situación sucediera, ¿sí? Si no fuera manipulado, pues digamos que en las estadísticas el mismo margen sería constante. Sería una constante, tendría algunas altas, algunas bajas, y eso siempre en la estadística pasa, ¿sí? De que pueden haber variables, pero muy pequeñas en ciertos segmentos. Pero estamos hablando de un 4000%. Significa que es algo totalmente inducido, y esto lo vemos hoy en día en las escuelas. ¿Sí? En los colegios vemos esto que está totalmente permitido. Acá en Colombia entonces se habló del tema de
de educación sexual integral y se pasaron una serie de leyes que no fueron admitidas por parte del Congreso sobre terapias de reafirmación. Pero aún así, por medio de un decreto por la Supersalud, lo que es la terapia de reafirmación y le pusieron otro nombre a la de conversión. Entonces, un ejemplo, si un niño sentía de pronto una duda de su cuerpo, de su estado, de su sexualidad, entonces el psicólogo, muchas veces con acompañamiento de sus padres, autorización de sus padres, hacía lo que se denominan terapia de reafirmación, o sea, de conversión eso. Entonces, era que el psicólogo estaba en su derecho y en su deber ético tener que decirle cuáles eran las pautas adecuadas y de que muchas veces podría ser normal pues sentir ciertas dudas sobre el mismo cuerpo, porque es una persona que no sabe tomar decisiones y está totalmente sesgada frente a algo que posiblemente vio o el mismo contexto. Pero ahora se habla de las terapias de reafirmación. La terapia de reafirmación es que nosotros los psicólogos tenemos que reafirmar totalmente que lo que el niño siente, eso es así, y reafirmárselo, ¿sí? Que si el niño se siente una cabra, entonces en una metáfora toca reafirmarle que eso es así, de que el niño como se sienta es así. Pero bueno, vamos a seguir viendo el video. Sobre su cuerpo, entonces esta colisión de derechos tiene que ir siendo saldada un poco en la práctica y esto genera caos, esto genera angustia, esto genera desesperación y también la preocupación, digo, de volver a llevar a una práctica la clandestinidad, ¿no? Nosotros no llegamos a estas leyes por arte de magia, sino que fueron procesos de construcción social, político, de muchísimo debate que se han dado donde se tenían que dar, que es en el Parlamento, que es en el Congreso, y entonces ahí no solo tenemos las leyes, sino también el espíritu de la ley atrás de cada uno de estos debates. Porque sabemos que antes de la ley, digo, la vida de la población trans era, necesitamos continuar ahondando los esfuerzos, pero digo, las violencias que se ejercían eran gravísimas, entonces la expectativa de vida de las personas trans era de 35 años, la posibilidad de tener la ley y empezar a aplicar políticas públicas para personas adultas, pero sobre todo orientarlos a niñez y adolescencia, viene haciendo cambios. Este es el problema del que yo hablo. Yo creo que cada persona tiene derecho, cada persona mayor de edad, madura, tiene derecho a hacer lo que quiera, pero lo que no estoy de acuerdo es que modifiquen las leyes y que quieran hacer ciertas políticas públicas para obligar al resto de las personas a aceptarlo, aún sabiendo que la mayoría de la población no quiere eso. Significativos en nuestro país, y entonces este retroceso, digo, es preocupante, ¿no? Y sobre todo pienso en el sector salud, en las discusiones que se habilitan este tipo de prácticas, en volver a ejercer prácticas patologizantes, en traer de nuevo la discusión específicamente desde lo biológico y no considerar como todas estas discusiones nos llevan a volver a pensar, ¿no? Digo, sobre todo en los 90 y en los años que siguieron, muchas de las personas trans aplicaron siliconas líquidas en sus cuerpos. Es que se debe hablar de lo biológico, ¿sí? Si nos damos cuenta, la disforia de género ocurre en un porcentaje mínimo, pero como ya hablábamos, se disparó el tema del transgenerismo en los niños en un 4000% por lo menos en Estados Unidos. No tengo el dato ahorita de Argentina, pero me imagino que eso también tuvo que haber incrementado bastante. Entonces, esto es un tema de salud pública que se debe combatir los problemas. Si los transexuales y los colectivos tienen una problemática de X o Y problema, creo que se deben atacar los problemas, no consecuencias. Porque no existían estos marcos normativos. Entonces, nosotros sabemos de qué hablamos, necesitábamos esta ley, va en consonancia con el soft law del derecho internacional, por ejemplo, los principios de Yogyakarta, y entonces, la situación en este momento que estamos atravesando es grave porque implica también, el derecho busca traer seguridad. Acá él habla del derecho internacional. Muchas personas lo que hacen para justificar cada una de esas aberraciones es hablar un tema del derecho internacional. Entonces ya se han dado cuenta de que todo el video es un tema de derechos, de que es grave, que es de derechos, de que es grave, viceversa.
y que ellos están amparados bajo un derecho constitucional internacional y que las Naciones Unidas promueve cada una de esas cosas. Lo que pasa es que las Naciones Unidas es un grupo de burócratas que están allá sentados tomando decisiones por una cantidad inmensa de personas y ellos no miden las consecuencias, ellos hacen toda esta situación de adrede. Ellos lo hacen de adrede porque ellos promueven la educación sexual integral en los colegios y en muchos menores de una forma muy siniestra. De hecho, la organización, la ONU, ha sacado, acá les voy a mostrar, ha sacado informes sobre el tema de la pedofilia, ¿sí? Entonces uno cómo va a confiar en organizaciones que no son del Estado, pero que tienen una cantidad de plata y que ellos influyen normalmente en el tema de políticas públicas de cada uno de los países. Entonces la ONU sacó un informe sobre, pero no condenando la pedofilia, sino hablando de que la pedofilia tendría que ser una orientación sexual más y que no tendría que estar penalizado, ¿sí? Solo que ellos lo hablan en un tema más maquillado, ¿sí? Si una persona que de pronto, normalmente las personas no van y buscan este tipo de información, pero cuando llega la información a un grupo selecto de personas, pues muchas personas ni siquiera entienden lo que leen, ¿sí? Entonces, ¿de qué habla primero se dijo de que varios portales salieron a desmentir y decir que el informe de la ONU estaba siendo tergiversado, que realmente ellos no querían despenalizar la pedofilia. Sobre los derechos, ¿sí? Es sobre los derechos, ¿sí? Los derechos sexuales de cada una de las personas. Pero entonces acá, este documento que hizo la ONU se trata de un documento que no impone una legislación alguna, ¿sí? Entonces ellos empiezan siempre a hablar de eso, pero cuando menos pensemos, eso va a estar dentro de nuestra sociedad infiltrado, porque eso es así como estas organizaciones suelen hacer, como suelen jugar. Ellos empiezan a meterse por laditos y a poner palabras y a maquillar para después lograr su cometido, y es empezar a penetrar de cierta forma a las naciones con ciertas estrategias muy dudosas. Entonces es una guía escrita por expertos en derecho que sirve para orientar a quienes redactan leyes penales en los países, según explica una abogada y defensora de los derechos humanos. En ese sentido, el principio ha estado en el centro de la controversia en el número 16. Es básicamente que recomienda que el sexo consentido no se tipifique como delito en ningún caso. Es decir, sin importar la orientación sexual o estado civil de los involucrados. La experta consultada aclara que el principio se refiere a que personas menores de 18 años podrían dar su consentimiento válido para poder tener relaciones sexuales, pero destaca que no hay forma en que ese artículo justamente lo diga, que es para despenalizar la. Pero entonces ellos salen y dicen, bueno, realmente esto no es que estamos diciendo que vamos a despenalizar o que hay que despenalizar. Lo que se trata es un tema de derechos, como lo que habla esta persona acá en la entrevista, que es un tema de derechos, que esto es un tema de que si la persona, de que si ellos dicen de que si un niño dice que no, entonces sí es. Pero bueno, ¿y qué pasa si un niño dice que sí? Sí, y recordemos que los niños son totalmente manipulables, son muy manipulables, ¿sí? Pueden acceder a diferentes estrategias y patrañas para que un niño pueda acceder a este tipo de cosas, él sin querer y desconociendo.
Entonces hay que leer muy bien este tipo de cosas, porque entonces ellos ellos adornan las palabras, ¿sí? Entonces dice, personas menores de 18 años podrían dar su consentimiento válido para poder tener relaciones sexuales. O sea, si es con consentimiento, entonces no es abuso sexual. Pero ¿qué pasa si el niño dice que sí, por alguna razón? ¿Sí? Y recordemos que los pedófilos están detrás todo el tiempo buscando cómo acercarse a su presa. Ellos son depredadores. Entonces vamos a ver acá. Acá en pantalla les estoy poniendo uno de los varios logos para que ustedes puedan blindarse y poder, digamos, guiar a sus hijos y protegerlos, ¿sí? Hay una serie de símbolos con los que los pedófilos se comunican, ¿sí? Ellos se comunican por una serie de símbolos. Recordemos que ellos también tienen su banderita, es de color, también color pastel, y es un movimiento que empieza en Países Bajos. El movimiento MAP se llama, ¿sí? Entonces es un movimiento que ya lleva tiempo, pero que en los últimos años ha tomado cada vez más fuerza, ¿sí? Que es el movimiento MAP, es Minor Attracted Person, o movimiento de orgullo pedófilo, ¿sí? El activista es el que promueve la atracción por los menores de edad, y la ONU también quiere ir por este tipo de cosas y decir que básicamente la es una orientación sexual más. O sea, dentro de la gama de orientaciones sexuales quieren poner una más, y es empezar a vulnerar a los niños, pero decirle a los niños que ellos están en todo su derecho, ¿sí? Entonces recordemos, son deseos de los adultos convertidos en derechos. No entiendo cuál es la cosa de estarse metiendo con los niños. Bueno, vamos a ver el primer símbolo. Este primer símbolo que vemos acá es como un triángulo azul, ¿sí? Como en espiral. Eso simboliza atracción hacia niños, ¿sí? Acá podemos ver otro espiral, pero más que un triángulo, es como un garabato, ¿sí? Y simboliza la atracción hacia más pequeños. Acá vemos también lo que es también una espiral más, pero en forma de corazón, ¿sí? Miremos también sus colores pasteles. Simboliza atracción hacia niños pequeños, recordemos. Tenemos acá esta mariposa o esta flor, no sé, es una mariposa. Mariposa, dos corazones grandes, pequeños, azules y rosas. Simboliza atracción hacia ambos sexos. Y este último símbolo que les voy a mostrar acá es el logotipo de los pedófilos, ¿sí? Si nos vemos, entonces ahí tiene como ambos signos que ya hemos visto. Acá el triángulo, acá como el corazón que ya vimos, como esta serie de cosas. Y normalmente lo que no sabemos es que esto lo vemos muchísimo por las redes sociales. Hay personas que tienen de bandera este tipo de símbolos, pero las personas no saben qué significa realmente. Y es algo grave, y es la forma en que ellos se logran comunicar, en que ellos logran como identificarse para empezar a hacer sus transacciones y cosas, y sus fechorías. Vamos a seguir viendo lo último acá de este video, porque pues ya me cansé de ver como tanta porquería. Jurídica y este tipo de prácticas que además son inconstitucionales, que además son inconvencionales y que se establecen por decretos de necesidad y urgencia, son muy graves, ¿no? ¿Cuál es la urgencia en relación a dejar? Es grave, otra vez vuelve y dice, o sea, este tipo lo llamaron para decir eso, y muchas personas se comen este tipo de retahíla, ¿sí? Muchas personas se creen eso, porque es que es gravísimo, es un tema gravísimo,
es un tema grave que empiecen a proteger a los niños. Son unos pervertidos, es lo que son. Sin derechos a niños y adolescentes, ¿no? Un discurso porque, digo, lo que plantea el gobierno es cuidar a las niñeces y vemos que, por ejemplo, a la vez de que quitan derechos solamente para la población trans, porque no hablan de la población cis, y entonces No, pues ¿cuál será la urgencia? La urgencia es que llevan años en este tipo de prácticas y cuántos niños no están ya no están ya enfermos por este tipo de prácticas. Niños convertidos en pacientes de verdad toda una vida. acá aparece un doble estándar, lo cual también es discriminatorio. Ya se vienen expidiendo varios abogados, digo, Marisa Herrera, también otro tipo de abogados muy prestigiosos en nuestro país, hablando también de este decreto. Y en ese sentido tenemos que dar ahora discusiones jurídicas, pero a la vez poder sostener la garantía de los servicios en nuestro país, sobre todo en los lugares que se pueden. Claro. ¿Qué clase de interlocución tiene hoy Milei con ustedes, con los grupos, los colectivos, pues para tenerlos en cuenta en unos cambios que los afecta directamente? Ninguno. O sea, la interlocución es a través de discursos de odio, de discursos patologizantes. Como te decía, Eso cuando habla de los discursos de odio es, si no estás de acuerdo conmigo, entonces eres un homofóbico, un transfóbico, eres un todofóbico, mejor dicho. Sí, y ese es el tipo de carreta que se manda a la gente, de este tipo de personas. Sí, si no estás de acuerdo conmigo, entonces o eres un racista, eres el homofóbico, un transfóbico, xenofóbico, y hay que estar de acuerdo totalmente con todo lo que ellos dicen. Así no sea lo correcto. Pero bueno, vamos a dejar ya este video acá por hoy, por ahora. En el próximo video vamos a hablar qué implicaciones tiene la salida de los países de la OMS. ¿Será muy bueno o será malo? ¿Será muy malo o será muy bueno? Tenemos que ver cada una de estas cosas. Yo sí los invito a que investiguemos un poco más a profundidad porque no nos podemos seguir creyendo este tipo de mentiras de las personas. Los invito también a que se suscriban acá a mi canal para que por favor me apoyen y poder traerles más contenido sobre temas de salud mental e interés general. Esto es un tema de salud mental, el tema que tratamos hoy es un tema de salud mental porque claro, es la forma de manipular psicológicamente a las personas a través de esa dialéctica, a través de cada una de esa narrativa que lanzan este tipo de personas y lo vemos muy común y creo que es un virus. Esto es un virus que se está propagando rápidamente. Las personas no están cayendo en cuenta y tiene una facilidad de penetrar en la cabeza de las personas que definitivamente es un virus y tenemos que limpiarnos de esto. Entonces nos vemos en un próximo video.